Pues todo empezó porque yo empecé a buscar a Josh, porque conocía su obra, había escuchado canciones suyas, también en voces de otros artistas colombianos del género popular, y me llamó muchísimo la atención la calidad de sus letras, la manera de contar historias, las lindas melodías. Hubo algo que inmediatamente me atrajo, me di cuenta que el autor de esas canciones era Josh, lo busqué, me di cuenta que también era intérprete, me pareció fantástico, y me di cuenta que también estaba en mi misma disquera, en Sony Music, y los amigos de la casa disquera nos ayudaron a hacer el contacto. Y cuando estábamos en plena pandemia, el año pasado empezamos a conversar. Inicialmente la idea era obtener una canción suya para el álbum. Después de conversar y de hacernos amigos y de pasar como por muchos temas, decidimos que mejor la hacíamos juntos. Y yo tenía esta idea de contar esa historia de alguna relación que tuvo, una relación que terminó, pero ese fantasma de ese amor siempre siguió ahí. Se demoró un tiempo en poderse ir y él se preguntaba, bueno, si todo en la vida se acaba y si ya lo nuestro se terminó, ¿por qué de mi corazón aún no te has ido? Y cuando él planteó esa idea, a mí me pareció fantástica, me sentí también identificado y reflejado con eso, porque fue una situación que yo también viví y entiendo perfecto cómo se siente y me gustó muchísimo cómo lo relató. Entonces quise invitarlo a cantar la canción juntos y hacer una canción que tiene una letra y una melodía muy propias de lo que hace Josh, pero llevarlo un poco a un universo que me encanta, que es el del pop rock, como quedó la canción. Entonces esta canción tiene como esos dos mundos dialogando allí, que fue lo que finalmente hicimos con Josh. Y hace poco, a mitad de este año, como en el mes de agosto, tal vez él tuvo la oportunidad de venir a Colombia y aquí rodamos juntos el video. Y bueno, y ya digamos que terminamos con el trabajo de este sencillo, que es el segundo de mi más reciente álbum, pero todo esto nace de esa experiencia que tuvo Josh y de un dicho que decía su padre. Él dice que su padre siempre le inculcó que tienen que disfrutar las cosas de la vida ahora y valorarlas, porque en la vida todo se acaba. Entonces le quedó como sonando esa frase y la incorporó en la historia de nuestra canción. Josh es una persona muy, muy abierta, muy sincera, dice lo que piensa, y eso es una cosa que me gustó muchísimo de él desde el principio. Es una persona muy sentada en sus convicciones, es una persona que cree firmemente en las cosas que apuesta y cree que vale la pena esforzarse y hacer muy buena música, venga del género que venga, sin importar el tipo de género que hagamos. Él, como yo, cree que las cosas se deben hacer con la mejor calidad y con la más grande pasión. Eh, y me llevo de él también, sobre todo, una lección, sí, de valor, de fortaleza ante el oficio y de mucha honestidad con su trabajo. Esa es la sensación que me llevo de Josh. Y en la parte musical, definitivamente, estoy empezando a descubrir un mundo que me ha llamado mucho la atención, pero en el cual no me había introducido a disfrutarlo y a saborearlo más, que es el mundo de la música regional mexicana. Gracias a Josh y a la experiencia que él tiene en este género, le he cogido mucho más aprecio del que le tenía antes. Y además, mi gran lección es que lo más interesante que podemos hacer en la música hoy en día, y gracias a Dios está sucediendo, son esos diálogos entre los diferentes sonidos, entre los diferentes tipos de música que hacemos en Latinoamérica particularmente. Esos diálogos y esos intercambios son valiosísimos, no solamente para los artistas y para su público, sino para el concepto de cultura latinoamericana que tenemos, ¿no? Entre más seamos capaces de compartir estos elementos y de fusionarlos y de juntarnos para hacer música, pues podemos hacerlo también en otros muchos campos. Me parece que eso es lo más interesante de este experimento, aprender que esa exploración de otros géneros y de otros sonidos siempre va a valer mucho la pena para aprender y para incorporar cosas nuevas. Pues bueno, la verdad pasaron varias cosas interesantes. Una de ellas fue, por ejemplo, que Josh tuvo la gran gentileza de venir a Bogotá eh, con un par de botellitas de un mezcal muy rico que me trajo de regalo, ya que sabía que me encanta. Y entonces ese mezcal, buena parte de ese mezcal, no lo tomamos durante las conversaciones que teníamos de ratos libres en la filmación, el rodaje del video. Y durante esas conversaciones, algunas de las cosas a las que llegamos a la conclusión, que fue muy interesante, fue que a pesar de venir de géneros muy distintos, a pesar de venir de generaciones diferentes, de estilos musicales distintos, curiosamente teníamos referentes musicales en común, muchos más de los que nos podíamos imaginar, artistas que nos gustan, épocas de la música que nos gustan, particularmente del pop, y nos pareció muy divertido que siendo dos personas
con esas diferencias tuviéramos tantas afinidades cuando de música se trataba. Y eso fue lo que estuvo como acompañándonos durante todo el rodaje, esa conversación y ese convencimiento de que, bueno, con todas esas cosas en común se empezó a construir una amistad y una asociación que es la que nos tiene haciendo este trabajo hoy en día y que también promete tener posibilidades de seguir cosas juntos en el futuro, porque nos entendimos muy bien y como te digo, encontramos muchos puntos en común y sobre todo valores en común en cuanto a lo que es nuestro oficio de la música. Pensamos muy parecido sobre muchas cosas. Ha sido muy interesante. En el álbum pasado hice 5 temas en colaboración y 5 temas en solista y este álbum quiero seguir haciendo esa fórmula de hacer 5 colaboraciones y 5 solistas, porque muchas cosas que aprendo en las colaboraciones las incorporo y refrescan mis ideas como solista y eso es una parte que está siendo muy interesante de mi oficio hoy en día, la posibilidad de tener esos intercambios y esos contactos con otros artistas ha sido para mí muy interesante. Entonces, es como mitad y mitad, ¿no? Y eso es lo que estoy planteando en este nuevo álbum. Por ahora voy a seguir presentando sencillos, algunos en solitario, otros en colaboración. Y sí, tengo amigos colombianos y tengo amigos mexicanos también por seguir presentando en este álbum del 14º. Y sí, sí, a mí me parece que Joss es un gran compositor, me parece que tiene un buen gusto tremendo, me parece que incorpora cosas muy auténticas y muy reales, con unas figuras en sus letras muy bonitas, unas imágenes bellísimas en sus letras, ¿no? La manera en que él cuenta las historias y pinta todo esto me parece fascinante. Entonces yo sí quisiera, y es una cosa que vamos a hacer, es seguir haciendo cosas juntos, ¿no? Ojalá escribiendo a 4 manos, porque me gustaría mucho componer con él, pero creo que eso está sucediendo así poco a poco porque, como te has dado cuenta, hay una buena compenetración, hay una buena comprensión y además sentimos que nuestras dos voces se acompañan muy bonito juntas, ¿no? Y cantamos con mucho ímpetu esta canción que nos emociona y creo que podemos seguir haciendo otras cosas similares. Hay un premio en especial que le tengo un cariño particular y es cuando obtuve mi segundo Grammy Latino por un disco al que no me imaginé que le fueran a poner tanta atención. Y es un disco que hice en homenaje a la música con que crecí. Es un disco que se llama Andrés Cepeda Big Band y es un disco que me acuerda muchísimo de los fines de semana en mi casa. Mi papá tenía su colección de música y los fines de semana ponía música del Caribe, ponía música cubana, ponía Benny Moré, ponía Tito Rodríguez, todos estos grandes boleristas y con esos sonidos de orquesta. Y yo quise hacer un disco muy personal en homenaje a esa música. Y para mí fue una gran alegría que algo tan del corazón y algo que me hablara tanto de mí mismo y de mi familia y de mis recuerdos tuviera ese reconocimiento. Entonces ese es un premio que quiero mucho. Eh, yo tengo por ejemplo, ahorita te hablaba del álbum de la Big Band con el que obtuve un reconocimiento en los Latin Grammy como mejor álbum tropical. Y para mí fue un gran gusto poder estar todas esas fechas grabando, porque esto fue una grabación que se hizo en vivo con la orquesta, con la cuerda, con los saxofones, con la percusión en vivo, con los trompetistas, tratando de respetar mucho los arreglos originales y viviendo y sintiendo en el escenario esa música hecha por músicos simultáneamente, que eso es una magia que otras cosas no pueden reproducir. Pero bueno, otro proyecto que quiero mucho en el que tuve oportunidad de tener también un contacto sumamente orgánico con la producción, que fue cuando hicimos un par de álbumes que se llaman, perdón, Vivo en Directo, es con un quinteto de jazz, un pianista, con un baterista, con trabajo, la trompeta, y esos fueron experiencias realmente especiales y son un aspecto de la música, si no el que más me gusta, de los que más me gustan, hacer música orgánica y con músicos en vivo. No en vano, mi momento favorito en la carrera siempre es cuando estoy en un escenario con mis músicos, somos 8, 9 personas conmigo en el escenario, todos tocando los instrumentos. Pero también hay otras experimentaciones que me gusta hacer, precisamente en este álbum, en el sencillo justamente el anterior al que estoy presentando en este momento, exploré un poco el tema de la programación, de los sintetizadores, estaba trabajando con una artista mexicana fantástica que es, ay, perdóname, estoy un poquito despistado, ay, Dios mío, con Jimena Sariñana. Y entonces quise explorar un poquito diferentes sonidos y me fui más por el lado de la programación, de los sintetizadores y esto. En este caso de la canción con Josh,
me devuelve un poquito un sonido más rock, ¿no? Baterías, guitarras eléctricas, el órgano Hammond, el piano. Y yo siempre tiendo a ser más del lado de los instrumentos acústicos que de lo electrónico, pero de vez en cuando a veces cojo elementos de aquí y allá para, para mezclarlos en mi música. Pero si te soy sincero, eh, para mí lo favorito es eso. Ahorita estoy por editar un álbum muy lindo que se llama Guitarra y Voz. Como su nombre lo indica, es solamente con el instrumento de las cuerdas. Y es uno de mis favoritos de lo que estoy haciendo últimamente. Entonces, pues sí, tengo un gran vínculo con ese tipo de música y sobre todo con el trabajo en vivo con músicos. Para mí es lo más rico. Y tenemos que tratar como planeta y como sociedad de cerrar el que acabamos de vivir y echar para adelante, sembrar en tierra nueva, recoger lo aprendido y ser mejores, ¿no? En nuestros trabajos, en nuestras relaciones, en lo que podamos. Y sí, cerrar ciclos es importante, ¿no? No hay que negar que la vida nos va a dar unos tumbos, pero ser capaces de superar eso y aprender de ello y volver a comenzar, creo que es lo más importante. Y eso es un tema que me atrae mucho. Y, así como me gusta hablar de amor, me gusta hablar de desamor, pero también me gusta hablar de comprender que el amor debe ser generoso y debe ser libre y debe dejar oportunidades y debe volver a nacer, no debe ser egoísta y celoso, que es lo que más trabajo nos cuesta a veces aceptar. Y me gusta cantar sobre, eso, sobre ese tipo de temas. Bueno, yo pienso que más que estar de moda, los latinos se están destacando mucho. Están haciendo cosas maravillosas en el arte, están haciendo cosas maravillosas sobre todo en la música, y eso es algo de lo que el mundo se da cuenta. Y creo y espero que no sea una moda porque ya llevamos un buen tiempo siendo muy interesantes ante los ojos del mundo. Nuestra cultura, la fusión de nuestras culturas, además resulta muy interesante cuando el mundo ve que se juntan diferentes sonidos o diferentes personajes de la cultura latina. Hay una química tremenda y las audiencias se dan cuenta, lo notan. Y hoy en día que todo es tan mesurable, tan medible, eh, pues se puede ver con los lanzamientos de los artistas latinos. Y creo que sí, que vale mucho la pena que nos escuchemos, que hagamos fusiones, que intercambiemos música, que nos hagamos más fuerte como cultura al juntarnos, al unirnos. Y me parece bonito lo que la industria nos está proponiendo en este momento, que son este tipo de colaboraciones. Creo que la mayoría de ellas se hacen de manera honesta y sentida y con admiración por el otro, y creo que esa es la clave. Cuando uno tiene admiración por ese otro artista, los egos se dejan de lado, se disfruta el oficio y se pueden hacer cosas bonitas. Creo que eso es lo más importante a la hora de buscar un colaborador, y como es el caso de Josh, a quien le tengo tremendo respeto y admiración como artista y como compositor. Y eso es completamente cierto. Yo le debo la posibilidad de hacer lo que hago, que es algo que adoro, a mis papás, que desde muy temprana edad vieron mi fascinación por la música, me permitieron estudiar música desde muy jovencito, me apoyaron cuando llegó la época de la banda, de la adolescencia, de tener mi banda de rock, de lanzarme a hacer mis primeros pinitos profesionalmente, que aún era muy joven. Y gracias a ese apoyo y a esa fe, es algo que agradezco mucho. Y mis papás también se encargaron de formarme un poco en ese sentido, ¿no? Siempre estuvieron pendientes de que tuviera acceso a los conciertos, que pudiera ver diferente tipo de música, que hubiera siempre música en la casa, que le tuviéramos tanto amor a la música porque era lo que nos acompañaba en las reuniones familiares siempre. Entonces, sí, esa parte familiar para mí es muy importante y les agradezco porque esa fue la herencia más bonita que me dejaron mis viejos, el amor por la música. La música en mí tuvo un papel muy importante cuando yo era niño porque fue la música, particularmente el canto, lo que me ayudó a librarme de una tartamudez muy intensa que yo padecía, que aún padezco a veces, pero en ese momento era muy intenso y siendo un preadolescente, pues me afectaba mucho en mis relaciones sociales, en el colegio, ¿no? Era como un impedimento para muchas cosas. Y descubrí por medio de la terapia que el canto era una gran manera de superar el tema de la tartamudez. Y así fue. Yo ya venía estudiando piano, pero empecé a incorporar el canto como parte de mi terapia y empecé a ver los resultados bastante pronto. Pues no fue de un día para otro, por supuesto, pero sí empezó a cambiar mucho el asunto y aprendí a encontrar no solamente la manera de hablar fluidamente, sino de respaldar mi carácter y mi propia autoestima mediante la música. Entonces eso a mí me ayudó muchísimo cuando era un niño y cuando era un adolescente. Y finalmente a punta de cantar se fue desapareciendo el tema de la tartamudez, que por ahí de vez en cuando aparece un poquito, pero nunca como era antes, que era muy intensa.
hay un par de proyectos muy interesantes. Estoy invitado a participar en una película que va a estar precisamente en este tipo de plataformas, y quiero seguir participando en los programas de la Voz Kids. Ya hice mi octava temporada y estamos planeando para el año entrante regresar nuevamente con la Voz Kids y con la Voz Senior, que es un formato muy bonito que tiene nuestro programa. Y me ha gustado mucho hacer televisión, me parece delicioso poder participar de un programa que tiene esta finalidad de acompañar los talentos nuevos, y de llevar un mensaje como muy positivo a los hogares. Es un programa muy familiar, que ha sido muy exitoso en muchas partes del mundo y aquí en mi país quieren mucho el show. Entonces yo quisiera seguir participando cada vez que me vuelvan a invitar. Y sí, hay un par de proyecticos para plataformas de audiovisual. Una es una peli y la otra es un documental. Hay algo que sí haría, sobre todo cuando estaba empezando, muy al principio, cuando estaba con la banda y sobre todo cuando estuve en esos años en que ni estuve con la banda ni había empezado mi carrera de solista, hubiera sido tal vez más disciplinado, hubiera aprovechado más el tiempo que tenía para hacer música, para producir, también para estudiar. Sí, hubiera sido un poco más disciplinado y exigente conmigo mismo en esos primeros años de juventud cuando empezó la carrera. Eso cambiaría. Los colombianos somos grandes admiradores y consumidores de la cultura mexicana. Hace varias décadas, la influencia que ha tenido sobre nuestra cultura popular, el cine mexicano, la televisión, la música mexicana es muy, muy grande, y cualquier mexicano que haya tenido la oportunidad de tener amigos colombianos o de pasar por mi país sabe a qué me refiero, ¿no? Es una marca muy profunda que hay en nuestra cultura y en nuestra idiosincrasia, ¿no? Hemos tenido grandes ídolos mexicanos, como te digo, por el cine, por la música, por todo. Entonces, hay una afinidad y hay una cercanía que es natural. Y creo que yo no me escapo de ella tampoco, ¿no? Mucha de la música mexicana es mucha música con la que crecimos. Los ídolos populares muchas veces son los mismos. Cada vez que vienen artistas mexicanos a Colombia la rompen porque el amor que les tenemos es muy grande. Entonces hay una afinidad definitivamente, y hay una empatía que tiene muchos, muchos años de existir y que se ve reflejada en la música que hacemos unos y otros. Ahora tenemos la oportunidad de hacer colaboraciones y fusiones con una gran cantidad de artistas mexicanos, y muchos de mis compatriotas también lo están haciendo, precisamente porque creo que es algo natural y algo que nos fluye y nos hace sentir bien, ¿no? Nos sentimos eh, por decirlo así, musicalmente en casa, con muchas de las cosas que hacemos con artistas mexicanos o con productores mexicanos. Entonces, eso se nota, ¿no? Esa afinidad en las culturas. Yo creo que todavía hay mucha música por hacer, álbumes, videos, contar muchas historias. No solo hay música por hacer, sino hay cosas por vivir para hacer música sobre eso. Entonces, creo que todavía hay mucha tinta en el tintero y muchas ganas de contar las cosas de la vida. Entonces espero sí poder trabajar con muchos más artistas y con compositores y productores para seguir hablando de esto que me gusta tanto, que es el amor en las canciones. Yo pienso que a mí lo que me puede hacer permanecer en el tiempo es, una de las cosas que creo que hago bien, es que escojo muy bien mis temas y mis historias. Y creo que se me da la oportunidad de que algunas de esas canciones, que son hechas con mucho cuidado y producidas con mucha pasión, puedan sobrevivirme. Esa es mi gran ilusión, que alguna de esas canciones y parte de ese trabajo me sobreviva. Eso es lo más importante para mí. Y creo que tengo una voz a nivel vocal, pero sobre todo una voz a nivel artístico, a nivel de lo que proyecto, que me distingue un poco, que me hace un poquito diferente a todo lo demás. Y creo que eso es lo que me ha permitido tener una carrera larga, que he tenido cierta originalidad en mi propuesta vocal y mi propuesta musical, y sobre todo mi propuesta lírica. Pero creo que ese es el gran reto que todos los artistas tenemos, Mino, que es lograr que alguna de nuestras obras nos sobreviva. Creo que ese para mí es la definición del éxito, ¿no? Que algo de lo que hagas, una generación que esté más adelante, cuando ya no estemos acá, lo siga recordando. Me gustaría ser recordado como un artista, como un romántico, como una persona que fue romántico no solamente en sus letras, sino en la relación con su oficio, que siempre le tuvo mística y amor a su oficio y mucho respeto y mucha fascinación con la posibilidad de hacer lo que se hace.
y me gustaría también que me recordaran como alguien prolífico. Tú lo has dicho, el tiempo es muy corto, en este planeta todo puede cambiar en cualquier momento para nosotros, y por eso le contestaba a uno de tus colegas hace un rato, si cambiaría algo de mi carrera sería unos años en que pude haber sido más concentrado y más disciplinado y haber hecho más música cuando era mucho más joven, y ahora no quiero que eso me suceda, entonces soy muy inquieto y quiero llenar de posibilidades de hacer música todo mi tiempo en lo posible. A ver si de todas esas cosas que hacemos, como le decía ahorita, a mí no algo de eso nos sobrevive. Que bueno, ya tuve la oportunidad de regresar a los escenarios, aquí en Colombia ya estamos funcionando al 100%, pero la primera oportunidad que tuve, que fue muy emocionante de regresar con el público presencial, lo hice en los Estados Unidos en el mes de agosto. Estuvimos haciendo 12 ciudades con la gira Compadres y fue algo realmente emocionante volver a sentir el calor de la gente y los sitios llenos y todo esto es maravilloso. Esta gira continúa por varios países. Ahora este fin de semana estamos precisamente aquí en Bogotá, tenemos 2 noches en el Movistar Arena y entre los planes, que ya, bueno, ya también estuvimos en el Ecuador, entre los planes está ir, por supuesto, a México, que vamos a estar el año entrante allá, vamos a ir a Centroamérica, vamos a ir a República Dominicana, vamos a regresar a los Estados Unidos. Por supuesto, vienen muchos shows, algunos presentando el álbum nuevo, obviamente con la banda, otros en formatos diferentes, como el que mencionas de la Big Band, que vamos a hacer precisamente uno ahorita dentro de poco en diciembre. También hay un especial de Navidad muy lindo que hice con la Orquesta Filarmónica Juvenil de Colombia, que va a ser emitido por televisión y por streaming este siguiente 11 de diciembre. Entonces, sí, es un momento de volver a regresar a los escenarios y lo estamos haciendo con más ganas que nunca y sentimos que no solamente los artistas y los equipos técnicos lo sienten así, sino el público también está asistiendo con mucho deseo de vivir la música en vivo a los escenarios. Sí, de alguna manera cuando empezamos a hablar con Josh de qué podía ir nuestra canción, obviamente uno de los temas que pasó por nuestra mente fue desde la situación que estamos viviendo en el mundo y se nos quedó la idea de un mundo en donde todo termina. En este caso es el mundo personal de alguien, pero es una cosa que todos vivimos el año pasado. Nuestro mundo se detuvo. Si no se terminó, se detuvo. Mucha gente sí perdió sus negocios, sus familiares, oportunidades irrepetibles, ¿no? Y yo creo que todos en algún momento sí pasamos por esa reflexión. Si todo se acaba, entonces, ¿qué nos queda? ¿No? Y creo que la respuesta todos la encontramos muy rápido y es el amor. Esas personas, esas cosas valiosas que realmente importan en la vida, es lo que queda cuando todo lo demás se acaba. Y es un poquito lo que le pasa al protagonista de nuestra canción y nuestro video. Se le acabó la vida, pero ese amor que no lo deja en paz, que lo persigue, que es como un fantasma, sigue viviendo dentro de él. Entonces sí, hay algo de un doble fondo, un doble sentido en eso que empezamos a imaginarnos como la canción. Quiero agradecerles a todos por acompañarme hoy, por las preguntas que me hicieron, estuvo muy buena la conversación y espero que nos veamos muy pronto en su tierra para poder acompañarlos a cantar. Y recuerden que mis redes sociales son @Andrés Cepeda. Un abrazo grandote. Y esta noche lanzo al público un concierto que hice hace más o menos un año, un poco más de un año, cuando estábamos en plena pandemia, que se llama Sal de la Tierra, un concierto en vivo desde la Catedral de Sal de Zipaquirá aquí en Colombia, y a partir de esta noche va a estar disponible en YouTube para que vean ahí una recopilación bien interesante de mi repertorio con mi banda en vivo. Así que un abrazo grande.